Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a realizar esta linda ovejita con lana afelpada, que es una lana gruesita, y la vamos a combinar con hilo normal que usamos para amigurumis. Me parece que se ve muy linda, es una puntada muy especial. Te voy a enseñar algunos tips para trabajar con esta lana que no funciona igual que todos los hilos. Entonces, vamos a verlo. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son hilo, puede ser de algodón o mezcla de acrílico y algodón, del que usamos normalmente para los amigurumis, de un color piel que es para la cabecita y las paticas de la oveja. Vamos a utilizar para este hilo una aguja de 2.5 milímetros. Vamos a utilizar un par de ojitos de seguridad, tijeras, marcador si lo usas, y especialmente este hilo que es un naco panda, es una lana aterciopelada que es bastante gruesita. Se recomienda, según la información de la etiqueta, utilizar con un gancho de 4.5 milímetros, pero en esta ocasión vamos a utilizarla con un gancho de 5 milímetros porque no queremos estirarla mucho. Entonces aquí tenemos el gancho de 5 milímetros y esos son los materiales. Se va muy poquito material, ya vamos a ver. Vamos a comenzar con el cuerpito de la oveja y lo haremos con la lana aterciopelada. Ya comenté que lo vamos a hacer con la aguja de 5 milímetros. Entonces empezamos con un anillo mágico. Esta lana se tiene que trabajar de forma muy suave. No se puede tirar mucho ni apretar demasiado porque ella puede tender a reventarse un poco. Entonces empezamos con un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos en el anillo mágico. Vamos a trabajar con una puntada que es el berry stitch o el punto avellana, el cual ya en una oportunidad anterior lo expliqué en un video que voy a dejar por acá arribita, por si quieres verlo un poco más detallado. 3, 4, 5 y 6. Esta primera vuelta la vamos a hacer con puntos bajos normalitos y con mucho cuidadito vamos a cerrar el anillo de tal forma que no se nos vaya a reventar la lana. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar el punto avellana, en donde vamos a tratar de intercalar un punto bajo normal y un punto bajo gordito, y ya voy a mostrarles cómo hacemos el punto bajo gordito. Entonces, en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Entonces eso quiere decir que vamos ya a marcar el primer punto. Vamos a trabajar en este primer punto un punto bajo normal, es decir, punto bajo. Tratemos de hacerlo un poquito flojo porque esta lana es bien gruesita, no se van a notar los huecos. Y el siguiente punto del aumento va a ser un punto gordito en el mismo punto. Entonces picamos, traemos, no lo vamos a cerrar todavía, enlazamos, pasamos por el primer bucle, enlazamos, pasamos por el primer bucle otra vez, y la tercera vez ya lo vamos a cerrar, enlazamos y cerramos. Este segundo punto que queda con estas cadenitas es el punto que le llamo punto gordito. Entonces aquí ya tenemos un aumento de puntos bajos. Vamos con el siguiente. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. Después de este gordito sigue un punto bajo normal. Punto bajo normal. Y su aumento va a ser ahí mismo con uno gordito. Y así vamos a trabajar toda la parte del cuerpo de la ovejita, con un punto bajo normal, un punto bajo gordito, alternando, incluso teniéndolo en cuenta para los aumentos. Para el tercero cierro de una vez. Seguimos con el tercer aumento, ya vamos 2, vamos con el tercero, punto bajo normal, luego punto bajo gordito,
allí mismo, traigo lazada por la primera, traigo lazada por la primera y ya la tercera vez traigo lazada y cierro el punto y ahí ya está terminado. Seguimos así hasta tener los 6 aumentos en la segunda vuelta. Ya llegué aquí al inicio de la vuelta, voy a hacer la tercera vuelta, que sería un punto bajo, un aumento. Terminé con un punto gordito, es lo que vamos a tener siempre en cuenta. Seguir alternando los puntos. Entonces terminé con uno gordito, el primer punto de la siguiente vuelta va a ser uno normal. Entonces un punto bajo, un aumento es lo que voy a hacer en esta ocasión. Marco el punto de la primera, el primer punto de la vuelta. Luego sigue un aumento. Entonces, ¿cómo voy a comenzar el aumento? En el siguiente punto, que puede ser un poquito difícil, pero allí está, mira. Allí está. Entonces voy a hacer el aumento con un punto bajo gordito y uno normal. Luego sigue un punto bajo solo. Entonces sería uno gordito, porque es el que me sigue en la secuencia, y un aumento. Y esta vez el aumento va a empezar con uno normal. Entonces espero que estemos entendiendo cuál es la idea. Intercalar uno, este es el gordito, intercalar uno normal y uno y un punto de avellana, así, y el aumento. Entonces tengo aquí un punto, un aumento, un punto, un aumento, y así voy a seguir por toda la vuelta hasta terminar acá. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Terminé la tercera vuelta, miren que ya se va notando la textura así abollonadita, como crespita, que esa es la idea para el cuerpito de la oveja. Vamos a hacer la vuelta 4, que seguiría lo normal, 2 puntos bajos, un aumento. Te recuerdo que hay un video en el cual ya hice este punto con una frutica de forma muy detallada para que lo puedas practicar. Bueno, entonces en la cuarta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Entonces aquí me sigue un punto bajo normal, que es el que voy a marcar, es el primero de la vuelta. Entonces son 2 puntos bajos, un aumento. Entonces, continuamos ahora con la vuelta número 5. En este caso vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Entonces voy a comenzar, aquí voy a empezar con punto normal. Cierro nuevamente, o marco nuevamente más bien. 1, 2, sería el que me toca gordito. 3, en este caso va a ser el normal. Ya van 3 puntos. Ahora el aumento lo comienzo con uno gordito. Recordemos no apretar demasiado esta lana porque tiende a reventarse un poco. Me falta el punto del aumento. Normalito. Y aquí empiezo otra vez la secuencia con 3 puntos bajos, un aumento, pero en este caso voy a comenzar con uno gordito porque es el que sigue. Y así lo vamos a continuar haciendo hasta terminar toda la hilera. 1, 2 y 3. Termino y ya vuelvo. Bien, terminé la vuelta 5 y a partir de la 6 ya no vamos a hacer más aumentos y simplemente trabajamos punto sobre punto sin hacer aumentos. Entonces hago un punto bajo normal, lo marco
un punto bajo gordito y sigo alternando por toda la vuelta, normal, gordito, normal, gordito, y vamos a hacer 2 vueltas de puntos así, uno sobre uno, es decir, la vuelta 6 y la vuelta 7 la vamos a hacer sin aumentos. Entonces voy a adelantar, ya vuelvo con la vuelta 8. Terminada la vuelta 7, ahora vamos a comenzar a hacer 3 puntos y una disminución, y lo vamos a hacer normalito como se hacen las disminuciones en amigurumi. Entonces hago mi primer punto aquí, 1, 2, 3 puntos, y ahora la disminución me toca con un punto gordito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar el primer bucle o el bucle delantero, puede ser un poquito difícil de diferenciar, el bucle delantero del primer punto, que aquí está, el bucle delantero del segundo punto, que aquí está. Como ese es un punto gordito, igual voy a traer la lazada a través de los dos y voy a terminar el punto haciéndolo como lo venimos haciendo para el punto gordito. Y allí está la disminución. Sigo de nuevo, 3 puntos, una disminución. Entonces, punto normal 1, punto gordito 2, punto normal 3, y de nuevo me va a tocar una disminución con punto gordito. Bucle de adelante del primer punto, bucle de adelante o cadenita delantera, realmente es el nombre, cadena de adelante del segundo punto, se me está complicando, traigo la lazada y termino la puntada normalito, y así vamos a hacer toda la vuelta, 3 puntos y una disminución. Ahora trabajamos la vuelta 9 con 2 puntos, una disminución. Voy a comenzar aquí con un punto normal, luego sigue uno gordito, y esta vez la disminución lo voy a hacer con un punto normal. Entonces igual, hebra delantera de los dos siguientes puntos, traigo la lazada y termino el punto bajo normal. Ahora otra vez 2 puntos, una disminución, voy a terminar y ya continuamos. Ahora la última vuelta de la cabecita, perdón, del cuerpito, la vamos a hacer con un punto bajo, una disminución por toda la vuelta, igual como lo venimos haciendo. Entonces un punto bajo aquí y ahora una disminución, y así por toda la vuelta. Entonces voy a hacer un punto bajo, una disminución, se va a ir cerrando este huequito y lo que podemos hacer es empezar a rellenar para que nos quede más fácil. Para rellenar recomiendo que lo vamos haciendo poco a poco, no vamos a meter un montón de relleno de una sola vez, sino que vamos rellenando poco a poco hasta tomar la forma que quede no muy apretado, pero sí que quede suficientemente relleno para que tenga la forma redondita que tiene este cuerpito de la oveja. Entonces voy a dejar hasta allí y voy a continuar con la última vuelta que estoy realizando y yo te muestro cómo queda.
Terminada la vuelta de un punto bajo y una disminución, que es la vuelta 10 y la última, rellené un poco más y ahora ya voy a proceder a cortar el hilo con mucho cuidado, que no se nos vaya a reventar. Y ahora procedemos a pasarla por cada una de las cadenitas el hilo y luego vamos a tirar de él también con mucho cuidado para ahorita sí cerrar este huequito. Para la cabecita vamos a trabajar en óvalo empezando con 9 cadenas. Y te voy a enseñar un truquito para que los óvalos no nos queden con huequitos. Entonces vamos a empezar. Tengo acá el nudo corredizo, voy a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y vamos a empezar a trabajar a partir de la segunda cadena, pero lo que vamos a hacer es a darle la vuelta a la cadena y trabajar en la tercera hebra. Esta hebrita que se ve como en la parte de atrás de las cadenas. Allí vamos a trabajar todos los puntos de la primera vuelta. Entonces aquí vamos a realizar un aumento de punto bajo. Aquí tenemos el aumento. Luego vamos a trabajar 6 puntos bajos. Siempre tomando la hebra trasera, la tercera hebra, perdón. Van 2, 3, 4, 5 y 6. Es un poquito difícil la primera hilera, trabajándola así, pero ya vas a ver que nos va a servir muchísimo. Bueno, y en el último punto vamos a hacer un aumento triple, es decir, que vamos a hacer tomando la tercera hebra también del último punto, vamos a hacer 3 puntos bajos en ese último punto. Tengo 2 y tengo 3 y eso es lo que nos va a ayudar a dar la vuelta en esta primera esquina. Tengo un video en donde explico cómo hacer óvalos de forma perfecta. Para que lo revises voy a dejarlo por acá arribita. Entonces vamos a trabajar ahora en el siguiente punto. Vamos a hacer 7 puntos hasta el final. Entonces no trabajamos aquí obviamente donde ya tenemos el aumento, sino que trabajamos en el siguiente punto, que sería esta. ¿Cuál es el truco? Trabajar ahora en la cadena completica. Quiere decir que si ves aquí nos quedaron 2 cadenitas, ¿sí? Creo que ahí se nota. Esas 2 las vamos a tomar para hacer los 7 puntos restantes de esta vuelta. Espero que se esté notando allí. Entonces aquí, bueno, se me salió un poco el hilo. Aquí voy a hacer el primer punto y voy a trabajar 7 puntos bajos, tomando ambas cadenitas. Puede ser un poco difícil porque está un poco apretado, pero eso es lo que va a hacer que este óvalo no se nos abra o no se vean esos huequitos que normalmente se quedan acá como en la mitad. Esta es la forma que yo uso para que no se vean. Entonces voy a terminar acá. Creo que lo hice muy apretado. Y el último va a ser donde tengo el primer aumento. Listo, ahí ya habré terminado toda la vuelta y miren que no se le ve ese hueco, esos huequitos que quedan separados los óvalos en la mitad. Entonces voy a proceder a marcar. Normalmente yo marco con un hilo contrastante. Entonces simplemente traigo el hilo y lo pongo acá donde va a comenzar el primer punto de la siguiente vuelta para empezar a marcar, y ahí lo voy a dejar. Cada vuelta lo voy a ir acomodando para marcarlo. Esa es otra forma que utilizo para marcarlos cuando estoy trabajando en circular con amigurumis. Bueno, y el patrón dice que ahorita vamos a seguir, según lo escribí, con 2 aumentos, ¿sí? Estamos haciendo óvalos y ya sabes que los aumentos de los óvalos van en las esquinas. Si quieres saber un poquito más acerca de eso, cómo hacer un óvalo perfecto en cualquier tamaño, en cualquier material, tengo un video muy especial para eso. Entonces voy a hacer 2 aumentos. Aquí va el primero, aquí va el segundo
Luego voy a hacer 6 puntos bajos. Estos 6 puntos de trabajar rectos siempre van a ser los mismos, siempre van a ser 6. Y eso te lo explico en el video. ¿Por qué? Ahí te lo explico. Cuál sería la teoría y por qué es la razón de que siempre sean los mismos puntos. Entonces ahí van 2, creo. Vamos a hacer 6. Y en los puntos de la esquina seguimos haciendo los aumentos, entonces vamos a hacer 3 aumentos. Aquí llevo 1. 2. 3 aumentos. 6 puntos. 6 puntos bajos. 6 puntos bajos y en el último punto que me queda de esa vuelta voy a hacer un aumento para terminar la cantidad de aumentos de cada esquina. Continúo marcando. Lo que hago ahorita es traer la hebra que está atrás del hilo contrastante, la paso para adelante y así voy a ir haciendo zigzag para ir marcando cada vez que empiece una hilera o una vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 2 veces. Entonces vamos a empezar aquí. Un punto bajo, un aumento. Si dice que es por 2 veces, entonces ya aquí va una vez. ¿Sí? Esa es la repetición, así es como se leen los patrones de amigurumi. Por 2 veces, entonces la segunda vez un punto bajo y un aumento. Tejido recto, 6 puntos. 6 puntos bajos. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 3 veces. Punto bajo y un aumento. Aquí va la primera. Segunda. Tercera. Ahora nos queda hacer 6 puntos bajos. Y nos quedan 2 puntos para hacer un punto bajo y un aumento. Paso hacia atrás para seguir marcando. Para seguir marcando el comienzo de hilera. Y ahorita vamos a hacer la hilera o la vuelta número 4, en donde vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento para comenzar. Y esto lo vamos a hacer 2 veces. Entonces ya tengo la primera vez, otra vez 2 puntos bajos, 1, 2 y el aumento. Ahora vamos 6 puntos bajos, 1, 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Haremos 6 puntos bajos en los puntos siguientes. Y nos quedan 3 puntos para hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y el aumento. Y aquí finalizamos ya esta vuelta, que es la vuelta número 4. Para la vuelta 5 vamos a trabajar un punto sobre cada punto. Este no tiene aumentos, simplemente uno sobre cada uno. Entonces voy a adelantar la vuelta y ya
continuamos con la vuelta número 6. Terminé la vuelta número 5 con un punto sobre cada punto. En la vuelta 6 vamos a hacer la última vuelta de aumentos, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Empezamos con 3 puntos bajos y un aumento, lo cual lo vamos a repetir 2 veces como lo venimos haciendo. Entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3 puntos bajos, aumento. Este es un hilo de algodón muy interesante, se llama Silvia Copo. Es muy bonito, queda muy bonito el acabado de los muñecos. 1, 2, 3 y el aumento. Entonces, para no demorarme demasiado, voy a explicarlo así solito. Entonces, ¿qué hice acá? Entonces hacemos 3 puntos bajos y un aumento por 2 veces. 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento. Listo. Luego hacemos 6 puntos bajos. Luego vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 3 veces, que es cuando hacemos esta curva. Luego hacemos 6 puntos bajos y finalizamos con 3 puntos bajos, un aumento, y ya muestro cómo vamos en el avance. Ok, continuamos. Después de la vuelta 6, que era la última vuelta de aumentos, lo que hice fue empezar a hacer vueltas rectas o punto sobre punto. Entonces, de la vuelta número 7 hasta la vuelta número 12, realicé un punto sobre cada punto y tenía 42 en total. Ahora vamos a empezar con las disminuciones a partir de la vuelta número 13. Entonces las disminuciones aquí van a variar un poquito. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Voy a hacer los 5 puntos bajos primero y voy a recordar cómo hacemos las disminuciones invisibles para amigurumis. Entonces aquí llevo 1, ok, aquí tengo entonces 5 puntos bajos y hacemos la disminución. Recordemos, las disminuciones en amigurumi, para que queden invisibles, las hacemos de la siguiente manera. Cogemos la hebra delantera del siguiente punto donde vamos a hacer la disminución y cogemos la hebra delantera también del punto que sigue. Entonces ahí ya tomamos 2 puntos. Luego traemos la lazada. Enlazamos y cerramos. Ahí ya tenemos una disminución. Seguimos trabajando toda la vuelta de igual manera. Vamos a hacer por toda esta vuelta 5 puntos bajos y una disminución. Haré uno más para recordar. 1, 2, 'Tengo aquí 5 puntos y voy a hacer la disminución. Recordemos. Hebra delantera del primer punto, hebra delantera del segundo punto, enlazamos, traemos hebra, traemos lazada y cerramos el punto normalmente. Voy a continuar toda esta vuelta de esta misma forma. Para la vuelta número 14 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Cuatro puntos bajos y una disminución. Y eso lo vamos a hacer por toda la vuelta hasta terminar. Terminé la vuelta 14 con 4 puntos bajos disminución. Ahora vamos con la vuelta número 15, donde vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Dos, 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Al final vamos a quedar con 30 puntos. Terminando la vuelta 15, aclaro, nos van a quedar 24 puntos.
Entonces aquí ya tenemos, ya podemos empezar a rellenar, pero antes de rellenar voy a colocar los ojitos. Miren esta formita que me encanta, esa es la idea del diseño, que empieza con un óvalo más angosta abajo y termina más gruesita arriba como la cabecita. Esa era la idea del diseño que realicé, por eso lo comencé con óvalo y lo terminé con disminuciones de forma circular. Entonces ahora vamos a poner los ojitos. Tengo un par de ojitos por acá de 9 milímetros y la idea es ponerlos entre las vueltas 10 y 11. Entonces vamos a contar desde abajo la primera vuelta del óvalo, que es esta, vuelta 10. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si dice entre 10 y 11 quiere decir que va en esta línea entre la 10 y la 11. Lo que yo hago normalmente es tratar de ponerle como un alfiler primero antes de, como para ir centrando los ojitos de tal forma que yo vea que me quedan exactamente donde quiero. Entonces lo vamos a hacer con 4 puntos de separación. Entonces 4 puntos de separación sería 1, 2, 3 y 4, lo cual no me va a quedar bien, entonces lo voy a correr un poquito más. El siguiente, y para eso justamente es que uso los alfileres, para ir mirando dónde es que lo voy a ubicar con respecto a la ubicación de la base, que en este caso quiero que me quede justo. Entonces voy a correrlo un poquito más, un poquito más, hasta quedar con 4 de separación. Aquí quedaría 1, 2, 3, 4, y si corro para acá un poquito, más o menos allí, creo que me quedarían bien los ojitos. Entonces ya tú puedes ir mirando y lo voy a poner por este lado, también podría ser por este, pero lo voy a poner por este lado de atrás. Listo, entonces ya procedemos primero a poner los ojitos y luego a rellenar. Si quisieras podrías bordar de una vez los detalles, pero normalmente yo dejo eso para el final. Entonces lo que voy a hacer es a rellenar únicamente para seguir cerrando el amigurumi.